Hola, ¿qué tal? Continuamos con el capítulo de Pedro, el capítulo 4, ¿sí? Segunda parte. Seguimos hablando sobre la esperanza que tenemos que tener, las pruebas difíciles que el Padre Celestial nos pone en el camino, ¿no? Entonces sigamos con el capítulo 4, ¿ok? Ponte en el versículo 12 y empezamos a leer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? No podemos estar diciendo, oye, ¿por qué a mí me pasa esta cosa o X, ¿no? O sea, que estamos quejando, ¿por qué tengo esta calamidad, esta tragedia, esta prueba? ¿Sí? Para empezar, ¿cómo sabemos si lo que nos está sucediendo es algo bueno o malo? ¿Cómo sabemos si eso que nos causa sufrimiento en el momento es malo? Quizás es algo que necesitamos para reaccionar y no lo sabemos, ¿sí? Hay una historia de un ranchero que está con su compadre, ¿no? Y empieza diciendo al ranchero que le robaron el caballo. Y el compadre le dice, oye, qué malo que te robaron el caballo. Y el compadre dice, ¿y tú cómo sabes que es malo? Y así se empiezan a ver al día siguiente, ¿no? Y todo lo que se platicaban decía, qué bueno, pues si tú cómo sabes que es bueno, ¿sí? ¿Cómo sabes que es malo? Y por ahí le dice, oye compadre, ¿te acuerdas del caballo que se me había perdido? Ya regresó. Y le dice el compadre, qué bueno compadre que ya regresó. Y le dice el ranchero, oye, ¿y tú cómo sabes que es bueno? Es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y así se va al ranchero y se regresa al día siguiente y se vuelven a ver con el compadre. ¿Te acuerdas de aquel caballo que se fue y regresó? Mi hijo se subió a caballo a dar una vuelta, de repente se desbocó el caballo, se cayó al suelo mi chamaco y se rompió la pierna. Sí, el compadre dice, ay, qué malo compadre. Y le contesta al ranchero, ¿tú cómo sabes que es malo? ¿Sí? Y así se la pasan todos los días, ¿no? Todos los días. Y todo esto lo aplicamos en nuestras vidas, ¿no? Todo el tiempo estamos aplicando estas situaciones en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que lo que nos está pasando es bueno o es malo? ¿Sí? Si decimos qué bueno o qué malo, la pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿cómo sabemos si es bueno o es malo? Cada vez que nos pase algo, como hay gente, por ejemplo, que se saca la lotería, ¿sí? ¿Y qué dice? ¡Wow! Me saqué la lotería. ¡Qué bueno que me saqué la lotería! ¿Y cómo sabes que es bueno? Acuérdate de toda la gente que saca la lotería, investiga, pero la mayoría que se saca la lotería termina muy mal sus vidas. Pierden el dinero, se la pasan de borrachos, se terminan los matrimonios, se terminan todo, terminan en tragedia, ¿no? Terminan peor de como antes de que sacaran la lotería, ¿sí? Y estamos pensando, ay, ojalá me saque la lotería, Señor. Eso es lo que me haría feliz. Sería lo máximo en mi vida. Y viene la pregunta, ¿cómo sabemos si eso es, o sea, cómo sabemos que eso es lo que necesitamos? ¿Mm? Mira, no tenemos la capacidad para saber qué es lo que necesitamos. Pero quien no se equivoca y sabe qué es lo que necesitamos es el Padre Celestial. Él sí sabe qué es lo que necesitamos. Así que si nos está pasando cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, lo único que podemos decir es, como dijo Job, vete a Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Padre Celestial dio y Padre Celestial quitó, sea bendito el nombre del Padre Celestial, ¿sí? Lo bueno y lo malo tiene un objetivo, ¿ok? Y tenemos que entender que el Padre Celestial es el creador de todo, pues, de todo, obviamente, pero también de las circunstancias buenas o malas. No existen dos dioses, no hay el Dios del bien, el Dios del mal. ¿No has escuchado esas tonterías del yin y el yang? Olvídense de todo eso, ¿eh? Hay un solo Dios, creador de todas las circunstancias de la vida, creador de todo lo que existe, y obviamente de las circunstancias que nosotros creemos que son malas. El Padre Celestial las permite. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos en nuestras vidas. De lo único que podemos estar seguros es que no sabemos si lo que nos pasa es bueno o es malo. Lo que debemos saber es que al final, cuando estemos en su presencia y se revele toda nuestra vida, todas las circunstancias y sus propósitos, diremos, agarra Salmo 145, versículo 17. Justo es el Padre Celestial en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
Señor, ahora entiendo todo lo que me pasó porque fue perfecto. Podemos tener la seguridad de que nuestro final siempre va a ser feliz, porque en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Así que no te sorprenda cuando tengas una situación difícil o que te esté pasando cosas extrañas, ¿sí? No digamos qué bueno o qué malo, ¿ok? Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Para que cuando el Mesías venga, cuando Yeshua venga, cuando nos lleve a morar para siempre con Él, podamos alegrarnos de la gran recompensa. ¿Sí? Cuando empiecen a repartir ahí las recompensas, ¿no? A todos los que recibieron pruebas. ¿Sí? Y que estas personas que pasaron pruebas no murmuraron ni se quejaron, sino que siguieron en el camino, ¿sí? Aguantaron, y estas personas empiezan a recibir los premios. Entonces digamos, benditas pruebas que recibí, ¿sí? Cada prueba que nos sucede es una oportunidad de ganar recompensas. Y eso lo dijo Yeshua en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cada vez que recibamos una prueba muy grande, estamos recibiendo un cheque en blanco. Si decimos gracias, Señor, por esto, ¿sí? Vamos a recibir obviamente nuestras recompensas. Pero si al contrario te quejas, o nos quejamos y murmuramos y decimos qué malo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A los otros no. ¿Por qué a mí? Si yo que me estoy esforzando. Entonces el Padre Celestial nos dice: no te mando ninguna prueba. ¿Eso quieres? No te mando ninguna. Toda tu vida será color de rosa, ¿ok? Pero al llegar a su presencia no tendremos ninguna recompensa. Entonces tienes dos opciones cuando te venga un sufrimiento difícil. Una es murmurar o quejarte. Y número dos, mirar a aquel que lo sufrió todo con la mira puesta en la recompensa. Tú escoge, está en tus manos, ¿sí? Hay que acordarnos de la historia de Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué pasa? Estos salen de Egipto, andan por el desierto y se empiezan a quejar porque no tienen pan y no tienen agua dulce. Empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre Celestial? Pues les manda un montón de serpientes venenosas que los empiezan a morder, y una gran cantidad de gente falleció, ¿sí? Y van y se quejan ante Moisés y le dicen, esto lo puedes ver en Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Padre Celestial y contra ti. Ruega al Padre bendito que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, ¿sí? Entonces Moisés les dijo: a ver, tráigame todas las prendas de aretes de bronce y fabriquen una serpiente de bronce y pónganla en un asta. Y todo aquel que mire, esta palabra mire en el hebreo no es nada más, no significa nada más mirar, sino que aquel que mire y reflexione en esa serpiente será salvo de la mordedura de la serpiente. O sea, no se va a morir. El mirar y reflexionar el por qué estaba la serpiente ahí era suficiente para salvarlos de la muerte. Era suficiente para sanarlos, ¿sí? Lo que tenían que saber era qué significaba la serpiente. La serpiente en la Biblia significa Satanás, el pecado, un animal maldito por el Padre Celestial. Entonces representa el juicio, ¿sí? A ver, perdón, discúlpame tantito. Déjame contarte que estoy pasando por una prueba. Fui al médico y me hicieron una endoscopia, se dice. Y me pasaron el cablecito por la nariz y que te pasa por la garganta, y terminé adolorido de la parte de la nariz, y a veces
Ahorita sí me detuve porque sentí como cuando... ¿No te ha pasado que cuando te metes al agua así que caes en un clavado y se te mete el agua por la nariz y sientes un dolor muy fuerte? Así me está pasando, ¿no? Bendito el Padre Celestial, porque todo lo que sucede es por su voluntad. Así es que no digamos qué bueno o qué malo. Eso me sirve también a mí de aprendizaje. Entonces, la serpiente en la Biblia, pues, es Satanás, ¿no? Es el pecado, es un animal maldito que el Padre Celestial lo maldijo, ¿no? Y el bronce representa el juicio. Y el altar donde se llevaban a cabo los sacrificios era un altar de bronce. Entonces lo que tenía la persona que pensar es, esta criatura de bronce está siendo juzgada por lo que yo merezco, por mis pecados, por mi maldad. Yo merezco ser maldito, ser separado, ser enjuiciado por mis pecados, por mi murmuración, por mi falta de gratitud. Pero si yo reconozco que Dios, el Padre Celestial, está sustituyendo mi culpa y la transfiere a este animal, esto me recuerda algo que en un día va a suceder, el momento en que el Mesías se ha levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo fuera salvo por él, ¿sí? Eso era lo que teníamos que pensar. Por eso las dos opciones, ¿sí? Esas personas tenían dos opciones y se aplica obviamente a nuestra vida actual. Mirar y seguirnos quejando de nuestra situación, en este caso mirando a la serpiente, maldita serpiente, ay, cómo me duele. Sí, como eso de mirar, qué mentira es esto de estar mirando a la serpiente, sí, y como si mirarla me fuera a sanar o salvarme. Esto es ridículo, es ilógico. ¿Cómo mirar y pensar que me va a sanar? ¿Sí? Mejor ya nos morimos y se acabó. Tú tienes esa opción, o la segunda opción, ¿sí?, de mirar eso con la esperanza de que traerá sanidad a nuestra vida. Entonces tú tienes las dos maneras, las dos opciones que se aplican en nuestra vida. Pensar que lo que te está sucediendo, ¿sí?, no es mirar, decir, ¿cómo me voy a fijar en eso? O sea, ay, me voy a quejar, ay, ¿por qué a mí? Tú tienes esa opción, o tienes la opción de estar entusiasmado, de seguir adelante y de entender que Dios tiene en sus manos el control de tu vida, ¿ok? Entonces son dos opciones. Por eso cuando se cuenta la historia de aquellos hombres que perecieron por su fe y que no recibieron lo prometido, así que padecieron a causa de su fe, el salón de la fama de la fe, al final del capítulo 11 y principio del capítulo 12, dice, considera a todos aquellos que sufrieron, que padecieron, que aguantaron hasta el final. Considéralo tú poniendo tus ojos en Yeshua, que es el autor y consumador de la fe, ¿sí?, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, el mensaje es que cuando estemos en una prueba, de acuerdo a lo que dice Pedro, no debemos murmurar o quejarnos, sino mirar al autor de la fe, quien padeció antes que nosotros todo lo que nosotros merecíamos, punto. Y hay que agradecerle por todas las pruebas que estamos sufriendo, y que nosotros no fuimos los que fuimos clavados en la cruz, ¿sí?, que no morimos por nuestros pecados. ¿Ok? Versículo 14. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Si estamos siendo probados en el ámbito de compartir la palabra del Padre Celestial, si se están burlando de nosotros y nosotros aguantamos, luchamos y tenemos esperanza, esto quiere decir, esto representa que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Ok? En el templo, cuando estaba el tabernáculo, la gloria del Señor se manifestaba sobre el templo en forma de nube, y eso se llamaba Shekinah. ¿Sí? Esto mismo dice, si estamos sufriendo y padeciendo a causa de la justicia,
aguantamos con alegría y gozo, ¿sí? Esa es la prueba inequívoca de que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios está con nosotros. Acuérdate de Pablo, salían cantando, salían de las cárceles, estaban dentro de las prisiones y cantaban, ¿sí? Adoraban al Padre Celestial. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque es inhumanamente imposible que una persona en sufrimiento o en prueba esté en paz o en alegría. ¿Ok? El Espíritu Santo está dentro de nosotros ungiéndonos. Y esto es lo que va a decir, versículo 15. En el versículo 15 y 16, aquí lee, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si nos damos cuenta, está poniendo al homicida, ladrón y malhechor en el mismo nivel, ¿sí? Que ninguno de nosotros padezcamos por algo que es pecado. Sí, porque os cacharon en un video haciendo lo malo. Ese sería el colmo. Que no padezcamos por eso, o por andar de chismosos. ¿Sí? Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y vamos a definir cristiano. Dice, pero si alguno padece como cristiano. ¿Sí? Esta palabra debe tener sustento en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y sí tiene sustento, aunque allí no aparece de manera literal, allí es donde se origina la palabra. ¿Cuál es nuestra identidad? Hay que acordarnos que no somos, o que decimos que somos, no somos lo que otros dicen que somos. ¿Quién es el que dice cómo somos? Pues el Padre Celestial. Él dice cómo somos. ¿Sí? Si no tenemos seguridad de lo que Dios dice que somos, no sé si me estoy a entender, ya estoy haciendo un trabalenguas, ¿no? Si no tenemos la seguridad de lo que Dios dice que somos, nos va a dar pena comportarnos de una manera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Nuestra personalidad se define por dos aspectos: quiénes somos, ¿sí? Número uno. Y número dos, lo que hacemos. Ahora, si no tenemos seguridad de lo que somos, nuestra conducta no va a ser congruente con lo que somos. Ya parezco psicólogo. A lo que voy es, muchas veces nos da pena hacer algo con respecto a Dios. Y es porque seguramente no somos lo que decimos ser. Pero ¿sabes qué? Si una vez estamos asegurando nuestra identidad, sabemos quiénes somos. Entonces podemos actuar con seguridad como Dios dice que somos. ¿Ok? ¿Sí lo expliqué? Ahora vamos a ver qué significa ser cristiano. Para empezar, la palabra cristiano es de origen griego y se deriva de dos raíces. La primera raíz es la palabra kraumai, que significa dirigirse a alguien o conducirse hacia alguien. La segunda raíz es la palabra crio, que significa ungir o untar con aceite. Y en la cultura del Medio Oriente, el aceite tenía un valor muy importante. Era muy costoso en esa época porque se usaba en medicina, como en la actualidad. En la época, el aceite, la implicación de ungir a alguien o untar a alguien con aceite significaba sanidad. Se usaban diferentes aceites, tipos de aceites para sanar a alguien, y de muchas enfermedades. Se usaba lo que ahora conocemos como aromaterapia, y se usaba para limpiar las heridas cuando alguien estaba lastimado. Se usaba mucho el aceite en el área de la medicina. Y nos acordamos de la historia del buen pastor, ¿sí? Del buen samaritano. ¿Qué pasa cuando se encuentra en el camino un hombre tirado en el suelo, todo herido? Lo habían asaltado y él le untó aceite y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. Allí vemos que el uso del aceite era medicinal. Entonces el Padre Celestial prometió a su pueblo en Deuteronomio 28 que si Israel, su pueblo,
lo obedecía a sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, y todo lo que él dijere, les iba a ir súper bien y no iban a tener enfermedad, ninguna enfermedad de lo que les había enviado a Egipto. Los iba a sanar de cualquier cosa. Y muchas de estas promesas maravillosas. Pero ¿qué pasó? En contraste, ¿qué dice el Padre Celestial al versículo 15? Comienza a decirles, pero acontecerá que si no me obedeces vendrán todas estas maldiciones y consecuencias y los alcanzarán. Y una de esas maldiciones tiene que ver con lo del aceite. Va a haber escasez de aceite. Por tanto, pues va a haber más enfermedad. Va a haber más tristeza y aflicción. Porque no hay nada más que haga sentir más triste a una persona que cuando estamos enfermos. Te bajan las pilas. ¿Sí? Si te bajan las pilas. Por eso tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en aprender y conocer la palabra del Padre Celestial. Y confiar en Él y confiar en sus palabras. Me incluyo también yo. He estado afligido estas últimas semanas por enfermedad. Y entras en tristeza. ¿Sí? Pero cuando me pongo a estudiar, cuando me meto a estudiar, me doy cuenta de esto. Oye, imagínate nada más, me agarró la aflicción haciendo este estudio de Pedro, que es de la esperanza, vivir la esperanza en tiempos de prueba. Y si se fijan, no fue, bueno, tardé en sacar este siguiente estudio, porque me sentía afligido. El Padre Celestial sabe las pruebas que nos pone en el camino y por qué no las pone. Deuteronomio 28:40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Esta es una profecía del Padre Celestial que va directa a ellos, obviamente, si no lo obedecían. Tendrás olivo en tu territorio, pero no extraerás aceite de esos árboles porque se va a caer la aceituna. Es como si en la actualidad nos dijeran que el Padre Celestial, que si no obedeciéramos sus mandamientos, nos dijera, ¿sabes qué? No va a haber medicina en las farmacias ni en las similares, por habernos apartado del Padre Celestial. El Padre Celestial, que es nuestra fuente de sanidad. ¿Sí? Entonces la consecuencia similar es la ausencia de aceite. ¿Sí? En el momento en que efectivamente desobedece Israel, es por el pecado de Jeroboam, si te acuerdas, cuando se llevó las 10 tribus y las apartó del Padre Celestial, apostataron y empezaron a adorar a becerros de oro, ¿no? Les cambió todos los mandamientos, hizo cosas abominables con ellos. Y allí comenzó el proceso de cumplimiento de todas estas maldiciones. Desde allí empezó el Padre Celestial a hablarles a través de todos los profetas y decirles, ustedes ya no van a ser mi pueblo porque desobedecieron. Se irán a todas las naciones y perderán sus raíces y su cultura. ¿Se cumplió o no se cumplió? Pues claro que se cumplió, ¿no? Oseas es uno de los profetas que les advierte en la época de Jeroboam, ya que Jeroboam había hecho que el pueblo se apartara. Ya no les importaba nada de la ley, de los mandamientos del Padre Celestial. Cada quien estaba en su religión. Allí adoptaron costumbres paganas. Entonces el Padre Celestial, a través de Oseas, ponte en Oseas 2, les dice, decid a vuestros hermanos a mí, significa mi pueblo, y a vuestras hermanas Ruama, significa compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Fornicación y adulterio representan idolatría.
Este pueblo andaba adorando otros dioses y Dios los castiga. Y les dice, ya no eres mi esposa. El Padre Celestial se casó con Israel en el monte Sinaí, pero aquí lo dejaron por otros dioses. ¿Okay? Ahí continúa el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Amantes se refiere aquí a dioses falsos. Ellos empezaron a decir, ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué? Si no lo necesitamos para comprar medicina. Yo con mis billetes puedo satisfacer todas mis necesidades. ¿Sí o no es lo que pasa en nuestros días? No necesitas tener un ídolo para manifestar estas mismas aptitudes. Por eso dice, iré tras mis amantes. Yo no necesito que Dios me supla. ¿Sí? Versículo 6. 2:6. Por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Aquí se presentan dos elementos importantes que veremos en adelante: agua y aceite. ¿Sí? Antes de sanar una herida se tiene que lavar la herida con agua, ¿no? Limpiarla. Y después se le unta el aceite. Y el aceite es lo que va a traer la sanidad. La palabra espinos en la Biblia significa o representa naciones. El Padre Celestial también les advirtió que si no guardaban sus mandamientos, iban a venir espinos, iban a venir naciones a su alrededor que serían como espinos a su costado. Esto quiere decir que iban a venir extranjeros que iban a estar oprimiéndolos a causa de su maldad. Por eso dice, rodearé de espinos su camino. ¿Ok? Versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Allí cuando se da cuenta que sus amantes, o aquello que pensaba que la iban a satisfacer, que iba a ser satisfecha, pues no pasó. Entonces quiere regresar a su primer marido. Esta historia es la misma del hijo pródigo. El hijo pródigo menosprecia la herencia, ¿sí? Dejó al papá, no le importó dejar al padre, y dijo, yo me voy muy a gusto, y se fue a una tierra lejana y terminó ahí criando puercos, ¿sí? Y se preguntó, oye, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar pasando esto? Entonces regreso con mi padre, aunque me tenga ahí de criado. ¿Sí? Es la misma historia. Versículo 8, 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie lo librará de mi mano. Aquí está hablando de las 10 tribus de Israel. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. O sea, van a perder su herencia. Van a estar entre las naciones ahí, revueltos entre las naciones. Y no van a saber nada de esto, de las fiestas del Padre y todo. ¿Ok? 12. Y haré talar sus videos, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y la comerán las bestias del campo. Y esta es una profecía que tiene que ver, ¿sí?, con que no iban, tiene que ver con que nos iba a quitar, me huele, ¿verdad? Les iba a quitar de su territorio, y que este territorio iba a quedar desierto. ¿Ok? Y está hablando de todo el norte de Israel. Versículo 13. Y la
Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Padre Celestial. ¿Sí? Incienso. Colocar incienso a los dioses falsos era una especie de adoración, ¿no? Ay, ay, ay. El incienso. ¿Cuánta gente no está haciendo eso actualmente? Versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Desierto tiene que ver con destierro. Nos llevaría a las tierras más lejanas y allí nos hablaría a nuestro corazón. Como en efecto está haciendo actualmente a través de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Versículo 15. Y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Sí? Allí, cuando esté en lo más lejano, allí va a escuchar mi voz que le estoy llamando. ¿Sí? Este llamado es para ti. Todos estos estudios es un llamado al Padre Celestial para que escuches su llamado y regreses a casa. ¿Ok? Versículo 16. En aquel tiempo dice el Padre Celestial, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido, y nunca más me llamarás Bali, Señor. ¿Sí? Ya no me vas a llamar como cualquier señor, me llamarás mi esposo. ¿Sí? Vamos a recuperar nuestra identidad. Versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. O sea, me volveré a casar contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Padre Celestial. En aquel tiempo responderé, dice el Padre Celestial. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Esto quiere decir que vendrá lluvia, se quitará la sequía. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Otra vez va a haber santidad, otra vez va a haber aceite. ¿Sí? Y ellos responderán a Yisrael. Yisrael significa siembra. Todo esto quiere decir que el pecado de estas 10 tribus lo voy a utilizar para bien. Por su pecado se va a cumplir mi palabra, así que van a ser esparcidos por todas las naciones. Y todo esto iba a servir para ser sembrados como semillas. Si cada uno porta la semilla de Abraham, entonces de esta manera voy a poder cumplir la promesa de Abraham, que de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, y los sembraré en todo el mundo. Y allí, cuando estén sembrados en todo el mundo, haré llover. Les daré aceite y van a responder a la siembra. ¿Ok? Versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo Urramá, no compadecida. Y diré a Lo Ami, el que ya no es mi pueblo, no son compadecidos los que ya son paganos. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí? Esa es la profecía. Aquí Oseas les está diciendo, se va a cumplir lo que dice la Torah, como ya se está cumpliendo. ¿Sí? Pero aunque ustedes sean esparcidos, esto servirá para sembrarlos, y yo voy a tener misericordia, voy a derramar agua, y voy a darles una vez más aceite. Entonces ya empezamos a entender poco a poco este concepto. Voy a dejarlo aquí. Vamos en el siguiente video a ver el capítulo 4, es la tercera parte. Lo voy a dejar aquí porque me cansa un poco la garganta. Pero vamos a ver Ezequiel, que vamos a hablar en Ezequiel de la dispersión. Sí, vamos a hablar de la dispersión. Vamos a ver Ezequiel 36, versículo 16. ¿Ok? Entonces voy a dejar hasta aquí este video. Con oración te doy gracias, Padre Celestial, que me permite seguir compartiendo tu mensaje, Padre Eterno. Tenemos que tener fe, fidelidad a ti. Tenemos que poner nuestras situaciones, nuestros problemas en tus manos.
porque estamos siendo probados, Padre Celestial. Somos hijos tuyos y tú nos vas a probar, Padre Eterno. Ayúdanos a no renegar de lo que nos sucede. Ayúdanos a fortalecernos en la fe. Bendice a todas las personas que están pasando por tribulación, por enfermedad. Padre Celestial, derrama tu bendito Espíritu Santo, tu bendito Ruach HaKodesh sobre todas las personas que escuchan este mensaje. Sana a todas estas personas, Padre Celestial. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.